electrónica. Otra de las Bs vendrían a ser, bueno, la ingeniería de control. Pero para yo realizar una ingeniería de control, para utilizar TICS adecuadamente necesito una base de electrónica. Para yo manejar inteligencia artificial necesito yo circuitos electrónicos que realicen esta actividad. Siguiente. Ahora veamos desde STEAM qué es lo que realiza en la electrónica. Por ejemplo, a nivel de ciencias, STEAM mismo ya dice que tienen componentes electrónicos. A nivel de tecnología se habla de circuitos individuales y solución de problemas, y la electrónica soluciona problemas. A nivel de ingeniería es la electricidad, la electrónica y los prototipos. Todo lo que vamos a utilizar ahora son prototipos. Por lo tanto, pueden ser modificables, mejorables, ¿no? Con el tiempo. A nivel de arte, por ejemplo, se enfatiza lo que es la creatividad, porque una cosa es el circuito y otra cosa es la carcasa, la estructura que se va a dar. A nivel de matemáticas viene la lógica y también los costos, ¿no? ¿Cuánto pues costaría este prototipo buscando en el mercado el valor de los componentes electrónicos? Muy bien, siguiente, por favor. Ya está. Acá voy a poner más o menos algunos campos de la electrónica para que vean cuál es la importancia real de la electrónica y por qué debemos comenzar con electrónica antes de hacer programación y de envolvernos en lo que es la robótica. Primero, incluido lo que es la electrónica educativa como base, pero también nosotros ya somos testigos de que la electrónica tiene que ver con generación eléctrica, robótica, automatización industrial, la audioelectrónica en los conciertos, por ejemplo, la electrónica digital, que hoy día se está usando todo, las energías alternativas, la electromedicina que tiene que ver con la calibración, mantenimiento de equipos médicos o la creación de equipos, ¿no? La domótica ya muy conocida, se está extendiendo cada día más. Y en las telecomunicaciones, ¿hay mucho más? Por supuesto. Está la electrónica que tiene que ver con la luz, que sería la optoelectrónica, y etc. Solamente he puesto algunos ejemplos para que vean cuál es la importancia de la electrónica. Siguiente. Rol que asumen los estudiantes. Para trabajar un proyecto de electrónica he dividido en 4 roles. Está el líder de equipo, un arquitecto, un ingeniero electrónico y un verificador. Solo para resumir algunas funciones. En el caso del líder de equipo, dirige las actividades. En el caso del ingeniero electrónico, crea el diagrama de circuito y en el caso tiene que ver con armar el circuito electrónico. En el caso del arquitecto, tiene que ver con la estructura y en el caso del verificador, le hace un control de calidad a todo lo que se ha creado como proyecto. Siguiente, por favor. ¿Qué tema desarrolla la electrónica? Esto lo he hecho para que se den cuenta de que muchos de estos temas son los que se tocan ya en la currícula educativa, como por ejemplo, electricidad estática, sonido, materiales eléctricos, electromagnetismo, electroquímica, motores, energía solar o energías renovables, por ejemplo, ¿no? Y hay otros en los cuales se están viendo que tienen que ver con tecnologías que tienen que ver con circuitos básicos y LEDs, circuitos integrados, por ejemplo, ¿no? Circuitos de radio, telecomunicaciones, motores mismo, ¿no? Electromagnetismo. Siguiente. ¿Cómo se va a desarrollar esta electrónica? Bueno, hay estrategias didácticas. No voy a insistir en cuál debemos usar para tal proyecto, va a depender de la naturaleza de los estudiantes, de la escuela o del docente. En realidad no hay una fórmula exacta, pero acá he listado más o menos 7 estrategias didácticas, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, basado en proyectos, el basado en creación, que ya la currícula educativa enfatiza bastante, el diseño de ingeniería, el design thinking o pensar para crear, y el aprendizaje basado en juegos. Todos estos no se les está indicando de que uno de ellos lo vamos a usar más que el otro. Va a depender, repito, de la naturaleza de los estudiantes, de la actividad o del enfoque de la del docente. Incluso la escuela. Siguiente. Ahora vamos a entrar a los componentes de una manera bastante rápida.
Por ejemplo, acá dentro de la... he listado algunos componentes electrónicos que podemos ver en un kit, como en este tipo de Snap Circuit. Por ejemplo, vamos a encontrar conectores, baterías, paneles solares, micrófonos, resistencias de diversos tipos, ¿no? Incluso resistencias variables, lámparas speakers, a decir lámparas también listo LEDs, por ejemplo, circuitos integrados, transistores, capacitores, interruptores, diodos, motores, también se pueden incluir en un caso sensores, ¿no? Equipos de medición. Siguiente. ¿Cuál es la interacción de los componentes electrónicos? Electrónica no se trata solamente de realizar las conexiones y decir, ah, funciona, sino para que esta electrónica educativa sea realmente con el objetivo de un aprendizaje, el estudiante debe saber quién hace qué cosas, sobre todo qué componente influye para obtener un resultado. Por ejemplo, acá tenemos componentes electrónicos de entrada como el potenciómetro, interruptor, sensores LDR, termistor. Estos lo que hacen son, digamos, actuarían como el ingreso de una señal eléctrica que va a incidir dentro de lo que son los componentes de control. Y los componentes de control son los que van a decidir, según el armado del circuito, qué es lo que se va a hacer o cómo se quiere que se haga. Esto va a salir a través de, obviamente, componentes electrónicos de salida, como son los LED, ya sea que se ilumine un LED, que realice un sonido, que se escuche un sonido, que un motor empiece a girar, o que un LED de 7 segmentos empiece a mostrar, por ejemplo, alguna letra, o un número, o que un medidor capte una señal que ingresó a través de repente, un circuito de entrada. Obviamente, todos están sujetos a los componentes de energía, que puede ser una batería o pilas, un panel solar o una fuente de energía externa, ¿no? Digamos, de corriente eléctrica, pero previa transformación, ¿no? Y adecuación para el proyecto que se está trabajando, ¿no? Digamos 3 voltios, ¿no? Siguiente. Muy bien, vamos a entrar ahora a los proyectos, que es lo que todos queremos ver. Siguiente. Muy bien, vamos a comenzar. Siguiente. En este proyecto número 1 vamos a crear un interruptor que se va a activar por sonido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mostrar cómo el sonido puede conectar elementos electrónicos. La lista de los componentes están en pantalla. Yo lo que voy a hacer es, voy a ir colocando uno por uno de los componentes. Entonces, me dice de que necesito una rejilla. La rejilla. Voy a cortar mi rejilla. Mira, esta rejilla. Luego voy a necesitar conectores de 2 puntos. Los tengo acá unidos. En el momento que vaya a realizar el armado, voy a recién separarlos. Voy a necesitar conectores de 3 puntos. Acá, pero me piden solamente un conector de 3 puntos. Conector de 2, conector de 3 puntos. Me piden también un conector de 4 puntos. Acá está el conector de 4 puntos y un conector de 5 puntos. Ahí está. Entonces ya tengo todos mis conectores. Necesito también mi batería o fuente de energía. Hasta mi fuente de energía, mis conectores. Necesito también un interruptor deslizante. Hasta mi interruptor deslizante. Voy a requerir también un chip silbador. Acá está mi chip silbador. Voy a requerir también un circuito integrado de música, que va a ser este de música. Muy bien, ahora sí, vamos a unirlo y 2 cables, en este caso, que van a ser como puentes. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a poner aquí en un costado y vamos a comenzar con el armado. Entonces, para comenzar, vamos a empezar de que en este caso, esta rejilla va a actuar como si fuese mi protoboard o breadboard, como quieran decirlo algunos, ¿no? Entonces,
Para guiarme, yo voy a utilizar estas numeraciones, ¿no? Que va a ser tipo un plano cartesiano, ¿no? A los números, acá hay letras. Entonces, yo voy a colocar en base a pisos. Entonces, hay algunos componentes que se van a colocar primero y luego se van a ir añadiendo los demás para realizar toda la conexión. Entonces, lo primero que voy a colocar es mi conector de 5 puntos. Luego, voy a colocar un chip, o en este caso, circuito integrado de música. Todavía no estoy realizando todas las conexiones. Voy a colocar un conector de 4 puntos, mi batería, y voy a darle ahora sí un poco de forma. Mi switch deslizable, para esto ahora sí voy a, vamos a ver, acá. Está conectado, no debe estar activo. Mi conector de 3 puntos. Acá. Acá. Mi chip silbador. Luego voy a necesitar, ¿no?, mis conectores de 2 puntos. Ahí están, los conectores de 2 puntos. También voy a requerir de un buzzer, hasta el buzzer, pero bueno, en este caso un speaker. Entonces voy a conectar positivo, speaker, está, y luego el negativo. El negativo, listo. Ya está. Entonces, ahora voy a activarlo. Recién voy a activarlo. Al comienzo de la activación de este equipo, primero se va a escuchar un pequeño sonido y luego se va, digamos, a enmudecer, ¿no? Luego de eso, voy a realizar un sonido y vamos a ver qué sucede, ¿no? Muy bien, ahí está el sonido. A ver. Se activó ahora, está un poco mal conectado. Recuerden que es un prototipo. Ahí está. Necesitaba un ruido un poquito más fuerte. ¿Ves? Listo, pero si desean pueden cambiar la posición del conector y obviamente el sonido va a cambiar. Vamos a ver qué pasa. Se dieron cuenta que ahora no para el circuito. Entonces, voy a detenerlo. En este caso es importante de que los estudiantes puedan experimentar esto que yo he hecho, que es cambiar un conector de una posición a otra. Ellos se van a dar cuenta de que las posiciones de los componentes son específicas para esta función. Si cambiaran, ya no cumple. Entonces, al momento de que se presenta el proyecto, uno de los integrantes era quien realizaba el testeo. Entonces, cuando realiza el testeo, si cambiaron la posición, queda en evidencia de que no funciona tal y como debería funcionar. Que es que primero suene, luego haga una pausa, un silencio, y luego se active por un pequeño golpe, un sonido, ¿no? En este caso, ellos estarían en la obligación de colocarlo en la posición inicial. Ahora,
Si se deseara realizar un diagrama de circuito, en este caso lo único que tendrían que hacer es observar los componentes y decir, por ejemplo, acá está en la serigrafía, está indicado cuál es la simbología electrónica. Entonces, allí me dice de que está la batería. Ahí está la batería. Me dice que acá está el positivo, negativo, 3 voltios. Voy a ir leyendo. Luego me dice si deseo algún puntito, no es necesario. Está el primer interruptor. Aquí está el interruptor. ¿Ya? Luego me dice de que hay un cable. En este caso no es necesario poner puntos. Ahí está el cable, no importa si sale feo. Luego me dice de que va a venir un chip. Entonces, ese chip tiene esta serigrafía. Ahí está. Luego me dice que viene el circuito integrado. Entonces, yo voy a ponerle acá o un circuito integrado. Y en este caso sí voy a considerar dibujar un rectángulo para poner sus uniones. Aquí está la otra unión. Este queda libre, que va a ser a negativo. Luego me dice por acá de que hay un puente, bueno, hay un conector. Los conectores solamente son líneas. Y luego todo esto se conecta hacia negativo. Pero recuerden que falta el buzzer. En este caso, bueno, un speaker. Me dice que de uno de los lados sale un puente hacia el speaker y de otro de los lados sale hacia el otro conector hacia el speaker. Entonces, más o menos esta sería la conexión, pero en este caso los puentes tendrían que hacerse saltando, ¿no? Entonces, de esta manera, un estudiante sin mayores conocimientos podría simplemente seguir la secuencia de la simbología que ya está indicada y más o menos escribir o dibujar su diagrama de circuito sin saber electrónica. Muy bien. Vamos ahora a continuar con el PPT. Muy bien. Siguiente, por favor. Acá está la interacción de los componentes electrónicos, en donde me dice, el interruptor deslizante es un componente de entrada. ¿Por qué? Me permite activar el circuito. Luego me dice, está el chip silbador. ¿Por qué es un componente de entrada? Porque yo lo activaba mediante un pequeño golpe, ¿no? O un sonido fuerte. Luego estaba quien controlaba todo, era el circuito integrado, en este caso, de sonido o de música, que era quien me permitía emitir esos sonidos de esta melodía ya conocida. También tenemos, por ejemplo, el speaker, que es en este caso, un circuito de salida, y en este caso me permitía escuchar la melodía que se estaba generando a través de el circuito integrado de sonido, ¿no? Obviamente todo bajo la acción de la energía que estaba proporcionada por la batería, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Continuamos, por favor. Vamos a continuar con... Ese es el circuito. Ahí está el diagrama de cómo se debe armar. Ustedes pueden ver números. El 1 significa que son los primeros en colocarse, digamos pisos. Y los números 2 son los que se colocan encima, de la forma que yo he hecho, ¿no? Ustedes han visto de que algunos componentes se han colocado primero y otros después. Es para generar esta conexión. Siguiente, por favor. Acá viene una parte muy interesante, que es cuál es la relación STEAM-Maker, es decir, cómo las áreas STEAM se enlazan con este proyecto. Me dice que a nivel de ciencias es un proyecto que tiene que ver con la domótica, donde se enfatiza lo que es un circuito eléctrico y el sonido. A nivel de tecnología se está viendo lo que es un circuito integrado, un sensor de sonido, componentes electrónicos. A nivel de ingeniería es el diseño del circuito, diagrama del circuito, que han visto que es fácil de realizar. A nivel de arte, dibujar el prototipo de estructura, eso lo vamos a ver más adelante. A nivel de matemáticas, por ejemplo, medir las dimensiones de estructura, que lo vamos a ver más adelante. Y también
se va a calcular los costos. Eso lo vamos a ver también más adelante. A ver, siguiente, por favor. Muy bien, vamos a entrar a lo que es el proyecto número 2. Siguiente. Para este proyecto número 2 vamos a crear una alarma de guerra espacial o una alarma de guerra o una sirena. ¿Ya? Para esta alarma, el sonido es cambiar los sonidos utilizando también circuito integrado, pero en este caso vamos a utilizar más de un circuito integrado. Y lo interesante es que se va a realizar utilizando un fotorresistor, ¿no? Muy aparte de los interruptores, ¿no? Acá se va a utilizar más de un interruptor, ¿no? Entonces vamos a la mesa de trabajo para ver cómo vamos a ir armando este equipo o este proyecto. Muy bien, vamos a comenzar. Este proyecto me dice que voy a utilizar un conector de un punto, 3 conectores de 2 puntos. Voy a utilizar 3 conectores de un punto, 6 conectores de 2 puntos, 6 conectores de 2 puntos, 2 conectores de 3 puntos, conectores, un conector de 5 puntos. Ahí está. Voy a utilizar, igual que en el anterior caso, 2 puentes. Con mis puentecitos que los voy a colocar a un lado. Voy a utilizar 2 interruptores, uno deslizante, otro de presión, el speaker, una lámpara de 2.5 voltios, ahí está, obviamente una fuente y una batería. Voy a utilizar un fotorresistor, hasta el fotorresistor LDR, algunos conocen como LDR, y listo. Muy bien. Primero, voy a colocar mi batería, y luego alrededor de ello voy a colocar el resto de componentes. Voy a colocar mi lámpara, speaker, faltaban mis circuitos integrados, acá está mi circuito integrado, que es una alarma, que me va a permitir emitir los sonidos de alarma. Voy a utilizar un circuito integrado también de sonidos del espacio, vamos a decirlo así. Entonces, hay uno que genera solamente sonidos de alarma y hay otro de sonidos espaciales. Voy a utilizar mis otros conectores, a ver si voy a colocar las conexiones. Sobre un punto, sobre 2 puntos, acá. La conexión, sobre 3 puntos. ¿No? Punto, 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 acá. Otro conector de 2 puntos. Ahora, apagar un circuito. Para apagarlo voy a utilizar por aquí un conector de un punto. Conector de 4 puntos. Y de 5. Switch de presión
Switch. Más. El switch interesante. Está cerrado el circuito, por eso no se enciende ahora sí la lámpara. Mi conector de 3 puntos. Mi fotorresistor. Todavía falta realizar conexiones. Está conectado. Positivo. Los 2 circuitos integrados. Y luego a negativo para cerrar el circuito. Muy bien. Todavía no está acabado. Conector. Ahí está. Listo. Verificamos. Todo está en lo posible correcto. Vamos a ver cómo funciona. Cuando yo active este switch, el switch 1, debe emitir unos sonidos, los cuales deben cambiar cuando yo presione este segundo switch y también cuando obstruya, en este caso, este fotosensor. Veamos o escuchemos. Ese sonido es emitido por la alarma. Ahora veamos, escuchemos la interferencia. A ver, ahora, yo hablaba de que se debería también incluir el maker, lo que es el maker. En este caso, yo he incluido una pequeña carcasa. Para eso, los estudiantes lo que pueden hacer es, obviamente, tienen que medir, ¿no? Realizar sus mediciones y luego crear una carcasa. Recuerden que es un prototipo hecho de realizar un bocetado, dado una apariencia que, bueno, aparentemente es bonita. Recuerden que al ser un prototipo es mejorable, los componentes pueden moverse del lugar, ¿no? Los estudiantes mismos podrían incluso realizar las mediciones, ¿no? Esto les va a demorar algún tiempo, pero también ellos podrían cambiar el componente porque uno de los componentes, en este caso el speaker, al decirle que suena demasiado intenso. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente retiramos algunos conectores y vamos a tratar de reemplazar ante eso muy intenso. Vamos a ver, o vamos a escuchar qué tal suena. Yo lo reemplazo por un silbador. Suena mal. Cambió totalmente la intensidad del sonido, ¿no? Entonces, este diseño ahora sí ya no me sirve, digamos, para este tipo de proyecto. Cumple la función, se escucha, pero no es lo suficiente. Entonces, los mismos estudiantes van a determinar que si quiero crear una alarma de este tipo, necesito una fuente de salida, en este caso de sonido, de mayor intensidad. Este componente, que es chip silbador, no me serviría demasiado. Muy bien.
Pasamos ahora al PPT para continuar con esta explicación. Siguiente, por favor. ¿Cómo es la interacción de los componentes? Hemos visto de que existen, por ejemplo, 3 componentes de entrada. Estos componentes de entrada, decía yo, generan un cambio, ¿no? En este caso van a ser mi interruptor deslizante, mi interruptor de presión y mi fotorresistor. Luego tenemos 2 componentes de control, los cuales eran aquellos que tenían los circuitos integrados. Y también tengo, bueno, 2 componentes de salida. En este caso era la lámpara, ¿no? La lámpara de 2.5 voltios y el speaker, ¿no? Esa es la relación entre los componentes. Entonces, cada vez de que alguno de los interruptores se vea afectado, los circuitos integrados de control van a generar sonido, el cual va a salir a través del speaker. Y en este caso, la lámpara serviría como simplemente botón de, bueno, luz de encendido, que tienen muchos equipos, ¿no? Para saber si en realidad está pasando energía a través de él, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ese es el diagrama del circuito que se ha realizado, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la relación? Acá vamos a ser más sencillos. Vamos a hablar ahora específicamente de las áreas como ciencias y tecnología. En este caso va a ser vamos a enfatizar lo que es simulación de sonido y sonido, podemos hablar también de frecuencias, en tecnología lo que es el circuito integrado y el fotorresistor. Siguiente, por favor. Vamos a ir al proyecto número 3. Para este proyecto número 3, vamos a trabajar de la siguiente manera. Dice, vamos a crear un ventilador de 2 velocidades. Para este ventilador de 2 velocidades voy a utilizar un conector de un punto, ¿no? Un conector de 2 puntos, en mesa, un motor, una base, que va a ser en este caso una batería. Voy a utilizar también un acople para que en el caso del motor gire. Voy a utilizar además 2 interruptores, uno deslizante, uno de presión, para generar este cambio de velocidades y una lámpara para mostrar que está encendido el proyecto. Muy bien. Comencemos entonces. Vayamos a la mesa de trabajo. Entonces vamos a tener acá nuestra batería. Voy a poner mi motor, todavía no coloco el acople. Voy a utilizar 2 switches. Un switch de presión. Uno deslizante. Un conector. Puntos. ¿Ah? Eran más conectores. Ahorita. Está. Vamos a cerrar este circuito. Usando más puentes. A mis conectores. Y voy a utilizar otro conector de un punto. Ahora sí está cerrado el circuito y recién voy a colocar el acople. Recuerden que siempre tienen que evitar colocar los dedos cuando esté girando. Muy bien, vamos a realizar la prueba. Primero quiero que observen, solamente voy a apretar voy a deslizar este primer switch y luego se va a ver el cambio cuando apriete el segundo. Entonces, a ver, veamos. Este foquito, esta lamparita me va a servir para evidenciar si se cierra o no un circuito.
En este caso, este segundo interruptor lo que va a hacer es bloquear a esta lámpara y por lo tanto va a circular más energía o va a haber más energía disponible para este motor, aumentando la velocidad de giro. A ver, veamos ahora. Voy a apretar el segundo interruptor. Se apagó la lámpara y obviamente se ve el efecto en el motor que ahora gira más rápido. Dejo de presionarlo. Gira más lento. Más rápido. Ya está. Si bien estas pequeñas hélices no van a causar ningún daño, se le pide a los estudiantes que no pongan los dedos. En realidad no hay ningún peligro, pero de todas maneras, ¿no? Nunca se sabe con los estudiantes. Pasamos ahora al PPT para ver cuál es la relación que existe entre los componentes electrónicos. Siguiente, por favor. Muy bien, en este caso van a notar lo siguiente. No hay un componente electrónico de control. ¿Por qué? Porque en realidad es un circuito electrónico bastante sencillo, el cual solamente está haciendo, digamos, los cambios que se están realizando en la velocidad del motor están siendo, digamos, controlados, por así decirlo, o bloqueados por los interruptores. La evidencia de que hay un cambio en la energía disponible para el motor se ve tanto en la velocidad del motor, que está como un componente de salida, como en la lámpara, que en este caso deja de emitir luz. Siguiente, por favor. Este es el diagrama del circuito. Bueno, el armado, ¿no? No es un diagrama del circuito propiamente dicho. Siguiente. Y enfatizamos en las áreas en las cuales se ven algunos cambios, como en este caso es velocidad y es un circuito que tiene que ver con motores, ¿no? A nivel de tecnología se enfatiza en lo que es el motor DC e interruptores. Siguiente. Muy bien, vamos con el proyecto número 4. Vamos a ver de qué se trata nuestro proyecto número 4. Nuestro proyecto número 4 tiene que ver con un interruptor de luz. Para este interruptor de luz vamos a utilizar, como aquí se puede observar, el circuito integrado del arma, un speaker y algunos conectores. Entonces, vamos a nuestra mesa de trabajo para realizar esta conexión, este circuito, ¿ya? Y ver de qué se trata. Entonces, me dice que hay un conector de 5 puntos, uno de 4, 2 de 3, uno de 1 punto, y luego tenemos un circuito integrado de alarma, un circuito integrado de alarma, un speaker, un fotorresistor, y prácticamente serían todos los componentes. Entonces, vamos a darle el espacio adecuado, el speaker, y más o menos el circuito de alarma, ahí está, y luego ya vendrían el resto de conectores. 5 puntos, está fotorresistor, un LDR, conector de 2 puntos. Es muy importante que se escuche ese sonido. Están realizando todas las conexiones. Un conector de 3 puntos. El centro, vamos a ver. Está el conector de 4. El de 2. Y luego otro conector de 2. Ahí está. Entonces vamos a tratar de escucharlo, ¿no? A ver. Vamos a ver.
Bueno. A ver si pueden escuchar porque suena bastante suave. ¿Pueden escuchar? Otra vez. Se escucha bastante suave. Cambiamos. Cambio el sonido. Vamos a cambiar el componente para probar, aunque con este va a sonar un poquito más suave. Esto no va a entrar porque es demasiado ancho. Acá pueden detectar que los propios estudiantes comparen con dos componentes cambiando tanto el speaker como el chip observador y te van a dar cuenta de que la intensidad de sonido es demasiado baja, entonces no les va a convenir para el proyecto y ellos mismos van a tratar de cambiar y volver a este proyecto en el cual trabaja con mayor intensidad. Ahí está, escuchando. Muy bien, este proyecto es sencillito, pero necesita buena cantidad de iluminación, ¿no?, para recién activarse. Vamos al PPT para ver cómo interactúan los componentes. En este caso. A ver, el siguiente, por favor. En este caso, solamente tenemos una entrada que sería el fotorresistor. Tenemos un componente de control, que en este caso sería el circuito integrado. Tenemos una salida, que sería el speaker. Y nada más, ¿no? Y como componente accesorio, digamos, que interviene, pero no forma parte del diagrama de circuito, sería la intensidad de luz, ¿no?, que va a permitir que este sonido sea perceptible, aunque sea en pequeña escala. Entonces, esto va a generar que los propios estudiantes traten de mantener el silencio para saber si en realidad están realizando bien la conexión o son ellos quienes están teniendo demasiada bulla para este periodo. Siguiente. Está el diagrama del circuito que hemos armado. Siguiente. ¿Cuál es la relación? En este caso es un proyecto de domótica que tiene que ver con luz a nivel de ciencias, esos serían los dos temas a nivel de ciencias. A nivel de tecnología, lo que es un código de barras, porque se podría utilizar una fuente de iluminación bastante intensa y luego pasar una hoja como esta para tratar de escuchar los sonidos, ¿no? Y también se toca el tema de lo que es un circuito integrado, en este caso de alarma. Siguiente, por favor. Vamos con nuestro proyecto número 5, que tiene que ver con una alarma de agua o un detector de agua. En este caso, igual utilizamos un circuito integrado, varios componentes, un chip silbador, resistencia,
utilizar un punto, 5 conectores de 2 puntos. Si faltase alguno, no habría ningún problema, se colocan 3 conectores de 3 puntos, un conector de 4 y un conector de 5. Voy a utilizar 2 dampers. Voy a utilizar una resistencia de 100, acá resistencia de 100, un circuito de alarma y un diodo LED, acá también rojo. Muy bien, vamos a comenzar pues. Entonces, acá va a estar mi circuito de alarma, circuito integrado de alarma, mi chip silbador, va a estar. Luego, voy a colocar mi diodo LED rojo. A continuación voy a colocar mi batería. Luego voy a colocar un conector de 6 puntos. Un conector de 6 puntos. Y allí va a ir un switch deslizable. Ya está. Un conector de 2 puntos. Otro conector de 2 puntos. Mi resistencia. Por un punto acá, para hacer un puente con entre el chip de alarma, el circuito integrado de alarma y la resistencia, el chip, el silbador y mi LED. Luego voy a colocar mi conector de 5 puntos, un conector de 3, uno de 2, y ya estoy cerrando el circuito. Ahora voy a colocar los puentes. Entonces, vamos a colocar ahora los puentes. Puente de entrada para el circuito integrado y otro, un positivo. Para esto voy a necesitar un recipiente con agua y luego voy a colocar ambos puentes, dampers, en el agua. Ustedes lo que tienen que observar acá es la luz LED, en este caso, ¿no? El diodo LED. Entonces vamos a ver cuál es el efecto que se produce. Voy a introducir solamente uno y luego el otro para ver. Todavía no se prende. Falta algo. Activar el circuito. A ver. Se escucha un pequeño sonido. El LED apenas se enciende. Pero vamos a ver qué sucede si yo le agrego un poquito de sal. Voy a agregarle una pizca de sal. Apagamos el circuito. Vamos a ver. Enciendo el circuito nuevamente y vamos a ver qué pasa ahora. Noten ustedes que la intensidad, en este caso del LED, es un poquito mayor, ¿no? ¿Pueden notar eso? ¿Y qué pasará si yo le añado un poquito más de sal? Entonces pueden dejar ustedes de que los propios estudiantes se pongan a experimentar, añadiendo sal, azúcar, sulfato de cobre o cualquier otra sal que tengan en el laboratorio. Vamos a ver. Resulta, se encenderá más el LED, se encenderá menos. Noten ustedes que a mayor cantidad de sal,
el LED está demostrando de que detecta una mayor, en este caso, paso de electrones a través del agua. Estamos viendo la conductividad eléctrica, obviamente incentivada por la presencia de sales en el agua, ¿no? ¿De qué nos va a servir este proyecto? En hidroponía, ustedes saben se realiza lo siguiente: la medición de sales disueltas, en este caso sales nutritivas, para el proyecto de hidroponía. ¿Por qué? Porque las plantas, al estar utilizando soluciones nutritivas, soluciones hidropónicas, con el tiempo van quitándole los nutrientes, en este caso electrolitos, y es necesario medir la cantidad de electrolitos en el agua para tener las plantas saludables. Entonces, esto es un proyecto que está orientado hacia la hidroponía, pero también a la conductividad eléctrica, en este caso del agua, ¿no? Muy bien, pasemos al PPT ahora, para ver cuál es la relación entre los componentes electrónicos para este proyecto. Vamos a ver, siguiente, por favor. Tenemos ahora, a nivel de entrada, tenemos el interruptor deslizante y el chip silbador. En este caso, el chip silbador que va a hacer es, bueno, emite el sonido, ¿no? Pero también vamos a tener como componente de control al circuito integrado, componente de salida, en este caso va a ser el diodo LED, que bueno, hemos visto ese parpadeo. El resto de componentes, como por ejemplo la resistencia, va a ser un componente que en electrónica se llaman componentes pasivos, ¿no? Por lo tanto, no se nombra porque no, sí está presente, pero es más para proteger al LED que otra participación, como en este caso sería modificar la reacción, ¿no? O el efecto. Entonces, proteger al LED, porque ya saben que para calentar LEDs, incluso con 3 voltios, este LED está trabajando con 1.56 a 1.7 voltios. Más allá de eso, se quemaría. Entonces, la resistencia está para proteger al LED, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar, por favor. Siguiente. Ese es el esquema que hemos visto. Conectado, hubo el sonido, ¿no? Siguiente. A nivel SteamMaker, por ejemplo, es un sensor de agua, actúa como un sensor de agua, un sensor de conductividad eléctrica, y se mide lo que es la conductividad del agua. Como decía, se puede trabajar a nivel de hidroponía, pero también podría trabajarlo con materiales conductores y no conductores. En este caso, podemos poner el papel aluminio de los chocolates, ¿no? Y saber si realmente es aluminio o es papel color aluminio, pero es plástico. Entonces, ¿serviría o no serviría como conductor, ¿no? Y así probarlo con otros componentes. ¿Por qué? Porque al contacto simplemente se va a notar si hay conductividad o no. Siguiente, por favor. Pasamos a nuestro proyecto número 6. Este proyecto número 6 vamos a crear una grabadora. Vamos a trabajar lo que es la grabación y reproducción de sonido. Para este caso vamos a utilizar un circuito integrado que tiene que ver con lo que es grabación de sonido. La lista de componentes, ¿no? Circuito integrado de sonido, un diodo rectificador que es el diodo 3. Vamos a utilizar un transistor NPN. Vamos a utilizar 2 switch, un speaker, ya saben, el speaker para la emisión de sonidos, ¿no? Y un micrófono, que va a ser donde vamos a utilizar para la grabación de sonidos. Muy aparte de del resto de conectores, ¿no? Entonces, vamos a utilizar conector de un punto, 7 conectores de 2 puntos, 2, 4, 7 puntos, ¿verdad? Voy a colocarlos casi unidos para evitar demasiado alboroto. 3 conectores de 3 puntos y un conector de 6 puntos. Ya está. Entonces, vamos a ver. Si se requiere algún otro conector, simplemente se va a añadir ¿no? Pero aparte voy a utilizar 2
baterías, dos fuentes de energía. Entonces, vamos a la conexión. La fuente de energía, mi segunda fuente de energía, y están yodo, está, voy a colocar transistor, está el transistor, todavía no hay conexiones, speaker, un conector de un punto, porque está en un segundo piso y deseo nivelarlo para utilizar este puente. Voy a conectar las dos baterías. Están las dos baterías. Voy a colocar ahora sí circuito integrado de grabación. Voy a colocar un puente, bueno, en este caso un conector de 6 puntos. Acá está. Ahí está, conector de 6 puntos. Y switch de presión, switch deslizante. Están todos deben estar apagados. Conector de 3 puntos. Otro conector de 3 puntos. Estamos cerrando el circuito. Conector de 2 puntos acá. Otro conector de 2 puntos. Voy a colocar el micrófono. Ahí está el micrófono. Claro. Otro conector de 2 puntos. Uno de 3. Otro conector de 2. Y me falta una lamparita. En este caso, como estamos trabajando con 6 voltios, no puedo utilizar esta porque me dice que solamente trabaja con 3 voltios. Si coloco esta pequeña lamparita se va a quemar. Entonces voy a utilizar a su hermanito mayor una lamparita de 6 voltios. Muy bien. Entonces, esta lamparita me va a servir como la luz de encendido. Cuando yo deslice este interruptor, se va a escuchar un sonido. Luego de ese sonido, yo tengo 8 segundos para grabar un mensaje que se desee. Para repetir o para escuchar o para reproducir este sonido, yo debo apretar este segundo botón. Entonces, vamos a realizar esta prueba de esta pequeña grabadora que hemos creado. Entonces, a ver, nos preparamos. 1, 2, 3. Ya está. El segundo bit me indica de que ya se acabó. Escuchemos. Ya está. ¿No? Voy a grabar otro mensaje con esto corto, la canción que ya está por defecto en el chip, ¿no? El circuito integrado. Voy a grabar ahora otro mensaje. Como pueden ver, obviamente no se espera de que se capte un gran audio porque se necesitaría un micrófono de mayor calidad, ¿no? Y recuerden que es un prototipo. Entonces yo podría ahora grabar, voy a grabar otro mensaje. Tengo que apagarlo y ahora voy a prenderlo nuevamente. Integnia STEAM Education. A ver, voy a presionar y esta ya está. Entonces, se pudo grabar mi mensaje. Yo le he creado una pequeña carcasa, pero como pueden ver, en este caso, no está en la misma posición. Lo que se va a incentivar es de que los estudiantes modifiquen la estructura, utilizando de repente uno que otro componente para cambiar la posición de este speaker. Entonces, voy a utilizar los puentes, los jumpers. En este caso, vamos a levantar sin ningún criterio
para que los estudiantes se animen. Luego ya le vamos a decir cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Qué colores? Entonces, ahora yo lo voy a colocar en esta posición y coloco mi carcasa. A ver. Ahí está. Listo. Sería mi carcasa prototipo, ¿no? Hay que realizar mejoras, por supuesto, porque no debe ser solamente en la parte superior, no debe quedar moviéndose. En este caso, deberían que ellos crear una especie de cajita. Entonces, solamente como para que los estudiantes puedan realizar una presentación de su proyecto creado, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora al PPT para ver cuál es la relación entre los componentes. Siguiente. En este caso vamos a tener dos interruptores de entrada, S1, S2, un interruptor movilizante, un interruptor de presión. Uno va a actuar como el botón de encendido, de grabación, y el otro botón va a ser el de reproducción, ¿no? Reproducción del sonido grabado. Todo esto se va a almacenar en el circuito integrado del grabador, que es el circuito integrado número 6, y apoyado obviamente por este transistor NPN. Ahora, la salida se va a evidenciar a través del speaker, pero también va a ir acompañado de una lámpara que me va a servir para indicar si se está grabando, si está funcionando, si está encendido el equipo. Al ser un circuito un poquito más grande, requiere mayor voltaje por el transistor y el circuito integrado de grabación, ¿no? El diodo rectificador lo único que va a hacer es controlar, digamos, lo que son las cargas parásitas, ¿no? Pero no se coloca acá porque simplemente quienes realmente participan para que este proyecto funcione adecuadamente son los componentes mencionados. Siguiente, por favor. Está nuestro esquema del circuito. Siguiente. ¿Cuál es la relación? Es un proyecto de telecomunicaciones. Podemos hacer un recordatorio de lo que es la cinta magnetofónica, cassette para nosotros, ya tenemos algunos años más, ¿no? Tiene que ver con lo que es el transistor NPN, para que los investiguen un poco lo que es un transistor NPN, y también con un circuito integrado. Pues, dando cuenta, se aplica en varios componentes, en varios circuitos eléctricos. Siguiente. Bien, vamos a crear ahora un proyecto que va en la misma línea de la grabadora, pero es un poquito mayor. Siguiente. Vamos a armar una radio FM con ajuste de volumen. Es decir, en esta radio no solamente va a sonar, sino yo voy a controlar la intensidad de sonido, ¿no? Pues, un proyecto bastante atractivo para los estudiantes, ¿no? Obviamente, de nuevo tenemos nuestra rejilla. Como en el anterior caso, vamos a utilizar también doble batería y voy a utilizar una resistencia variable, el speaker obvio que de salida de sonido, un amplificador de sonido, ¿no? Una resistencia, voy a utilizar un capacitor, voy a utilizar un switch deslizante, ¿no? Y luego los conectores. Voy a utilizar un conector de un punto, si se necesitara otro simplemente se va añadiendo. Voy a utilizar 5 conectores de 2 puntos. Voy a utilizar 3 de 3 puntos. Acá están. 1 de 4, 1 de 5 y 1 de 6. 1 de 4, 1 de 5 y 1 de 6. Y además un módulo, en este caso aquí trae una bobina y un chip que se llama chip FM, ¿no? Que es el que hace posible
esto, pero se necesitan más componentes, ¿no? Entonces, solo este componente que trae un chip no va a ser posible captar las ondas. Se necesita el resto de los equipos, ¿no? El resto de los componentes electrónicos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ya con este armado, ¿no? Vamos a colocar nuestro circuito integrado de amplificador. Vamos a colocar nuestro generador de puntos. Voy a colocar a este extremo. Esto se va más atrás, haciendo más espacio. Por acá, ¿sí? Acá hay una antena. Ahí está el símbolo de la antena también. Vamos a poder cambiar de emisoras. Los 6 puntos. Vamos a colocarlo así para que se vea el número 6. Tengo acá mi segunda fuente de energía, mi interruptor deslizante. En este caso debe estar apagado. Voy a colocar el speaker. Voy a colocar mi fuente de 5. Está. Uno de 4 para colocar. Uno de 3 puntos. De 3. De 2. Y resistencia variable, pero para eso necesitamos un capacitor. Otro de 3 puntos. Hay una red de lectura. Sí. ¿No? Está seguir conectando 1, 2. Este, 4. Va 1 de 3. Otro de 3. Otro de 3 puntos. Bueno, una resistencia. 3. Un conector de 2 puntos. 1. 3. La resistencia. 1 de 4. Está armando. Necesito un conector ahora de 3. 1, 2. Otro 2. Uno de los por cerrado.
A ver, veamos una revisión, última revisión. A ver. Estamos en un piso 12. Estamos en un piso 12. Es por la altura, estamos en el piso 12 y necesitamos colocar la antena en buena posición. Bueno, ya escucharon que funciona. En un primer piso, obviamente, se escucharía mucho mejor, se capta mucho mejor, porque es un prototipo. Muy bien, pasamos al PPT. A ver, acá tenemos componentes de entrada, que en este caso va a ser el interruptor deslizante, ¿no? Que va a accionar todo el equipo. Luego tenemos una resistencia variable, que va a controlar el volumen. Tenemos un amplificador de poder, que en este caso sería el amplificador de la señal, ¿no? Que va a ser el circuito integrado número 4. La resistencia indico solamente para proteger el sistema, para regular los voltajes, ¿no? Tendremos también un circuito integrado dentro del módulo FM. Luego vamos a tener que todo esto va a salir a través de circuito de salida, en este caso va a ser el speaker, ¿no? Del speaker, y tenemos dos fuentes de energía que van a ser nuestras baterías. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Hemos visto la relación de los componentes, ese es el diagrama del circuito, y vamos a tener ahora cuál es la relación de este proyecto. En este caso, el proyecto tiene que ver con lo que es radio, telecomunicaciones, ondas de radio, AM, FM, entonces ustedes podrían hablarles sobre ondas de radio, cómo se mueven las ondas, tema bastante de física. A nivel de tecnología se valora lo que es un amplificador o una resistencia variable. Muy bien, siguiente proyecto. Vamos a crear ahora un pequeño detector de vibraciones que podría aplicarse con mejoras para crearse un detector de sísmica. Esto es un prototipo, por lo tanto, si hay algunas fallas o no detecta como se debe, porque los componentes son bastante sencillos, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con un switch, vamos a decirlo así, que se va a hacer un interruptor de vibraciones. Este va a actuar como si fuese un switch. Cada vez que haga contacto sus partes, que están suspendidas, va a actuar como un pequeño interruptor. Vamos a trabajar también con dos resistencias. Una resistencia de 100 ohmios y una de 100 kiloohmios. Vamos a trabajar con dos transistores
Vamos a trabajar con un diodo que va a indicar si está funcionando el equipo. Un switch, además, para accionar el equipo. Y luego los componentes clásicos, bueno, un puente, dos puentes, para poder manipular este sensor de movimiento, en realidad, ¿no? Vamos a utilizar un conector de un punto, ahí está. Vamos a utilizar un conector de 2 puntos. Si se requiere otro más, se añade simplemente 3 conectores de 3, un conector de 4. Ya, comencemos con este armado. Voy a tener mi puente, voy a tener mi resistencia. Acá vamos a colocarlo. Resistencia de 5 kiloohmios. Voy a utilizar también otra resistencia de 100. Va a estar mis dos transistores. Va a estar un transistor, dos transistores. Voy a colocar también mis puentes, ahora sí, mis puentes. 1 de 3. Voy a colocar un soporte para un diodo. Recuerden que en el caso del diodo tiene un símbolo de positivo que indica de que esa es la posición en la cual se debe colocar. Si se coloca a la inversa, se podría quemar. Voy a colocar un de 2, 1 de 3, hasta un punto de 3, para ir debajo del segundo transistor. Voy a colocar 1 de 4, hasta un puente de 4, mi interruptor deslizante está conectado, un puente de 3, conectar. Que falta mi puente hacia este interruptor de vibración o sensor de vibración. Este va a estar en el aire, es decir, yo podría suspenderlo desde una pequeña torre para poder observar este efecto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Voy a activar y las vibraciones que detecte este interruptor de vibración se van a ver reflejadas en el parpadeo del LED. En este momento no hay ninguna vibración. Entonces voy a sacudir el sensor. Ahora sí, para que se pese mejor, entonces voy a dar una pequeña sacudida. Ahí pueden... Ese es en sentido horizontal. En sentido vertical, a ver. En sentido horizontal, en sentido vertical. Entonces, funciona. Yo puedo decir, en este momento igual sigue detectando. A mayor intensidad de vibración, el LED va también a encenderse con mayor iluminancia, ¿no? Entonces podremos decir que hemos creado un detector de vibración y ligeramente detector de sismos, ¿no? Con este pequeño circuito. ¿Hay mejores que realizarle? Por supuesto. En este caso se debería utilizar un dispositivo de detección de vibraciones de mayor detección, ¿no? Pero eso ya forma parte del segundo prototipo que los mismos estudiantes deberían estar realizando. ¿Cumple la función? Sí. Detecta vibraciones, tanto horizontales como verticales, ¿no? Entonces, yo puedo colocar acá, doy un pequeño golpe a la mesa y hay apenas una vibración.
Entonces, detecta más movimientos fuertes, ¿no? Digamos un terremoto, un sismo, poco, ¿no? Un sismo de 3 grado 3, grado 4, no lo va a detectar muy poco. Un terremoto sí lo va a detectar. Pasamos ahora al PPT para ver cómo interactúan estos componentes. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo es la interacción. En este caso, la entrada va a ser percibida por nuestro interruptor de vibración, quien tiene componentes que están suspendidos. Estos componentes suspendidos, al chocar entre ellos por la vibración, cierran el circuito. En este caso, estarían activando todo el circuito. Los transistores lo que van a hacer es detectar ese cambio en el voltaje y luego van a enviar esta señal, por así decirlo, al LED para que este empiece a vibrar, ¿no? O a encenderse por momentos. El interruptor, en este caso deslizante, lo único que va a hacer es activar el circuito, es decir, el paso de la energía, pero no va a activar al LED propiamente. La activación del LED se va a realizar a través de interruptor de vibración, ¿no? Y el LED obviamente nos va a indicar de que se está detectando un sonido. No indica si el sonido es vertical u horizontal, solamente hay un sonido, ¿no? O bueno, una vibración. En este caso es algo se está moviendo, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un proyecto de qué tipo. Para nuestro diagrama, que en este caso este sensor de vibración detecta sonido, vibraciones verticales y también horizontales. Siguiente. Siguiente. Ya. ¿Cuál es la reacción Steenbecker? Va a ser un sismómetro o una medición de vibraciones. Los temas que se pueden tratar en ciencias tienen que ser sobre las placas tectónicas, escalas sismológicas, ¿no? Obviamente podemos hablar sobre la sismología de nuestro país, ¿no? La placa de Nazca. Y a nivel de tecnología se habla sobre lo que es transistores y resistencias, ¿no? Bueno, gracias, profesor Ricardo, por la tarde-noche de hoy, compartiendo este tipo de información para tanto el equipo de docentes, directivos, público en general que quiere conocer más sobre la propuesta de robótica educativa y en este caso el trabajo de electrónica que pueden desarrollar los colegios y también de manera personal y conocer un poco más sobre este fantástico mundo que es lo que es la electrónica en sí.